quiero introducir con el hecho de que la vida en las ciudades insulares es totalmente distinta a la vida que nosotros llevamos en nuestro continente. Gracias a las conectividades que nosotros podemos llegar a enterarnos por manifestaciones de las personas a través de las redes sociales, ¿no? Sobre lo que ocurre en Galápagos. Y bueno, los medios de comunicación públicos y privados no representan realmente las voces de las personas que están viviendo por allá. Esta noche tenemos la presencia del doctor Milton Castillo. Él es abogado en libre ejercicio, experto en derechos humanos y ambientales, residente en Galápagos y ex defensor del pueblo de allí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Milton Castillo? Hola, buenas tardes, Vero. Qué grato poder estar en tu espacio. Tendremos, por la deficiente calidad del internet, a lo mejor algunas interferencias de la señal. Espero que logremos que estas no aparezcan mucho y conversar de manera clara y sostenida de estos tres temas que efectivamente tú mencionas han sucedido aquí en Galápagos, que tengo conocimiento directo y que son una muestra de la indolencia y la negligencia en la cual las autoridades tienen sumido a esta hermosa tierra y su gente. Galápagos está muy, muy lejos de la justicia, literalmente hablando, espacialmente hablando, pero muy cerca de la negligencia, muy cerca también de intereses económicos multimillonarios que han hecho que a Galápagos se lo vea como un apetitoso o bien a ser explotado, y que los seres humanos que vivimos acá no son lo más importante. En Galápagos la democracia es muy débil, la institucionalidad es muy débil y te encuentras con un sistema jurídico más parecido, un sistema político, jurídico, económico, más parecido al feudalismo que a la democracia, querida Vero. Así que de eso estaré muy gustoso de conversar ahora, porque me parece que será el hilo conductor de los que tú planteaste. El tema de la muerte de Jair Gil, un jovencito de Isabela, de 20 años, que tenía en su 8º mes de embarazo a su mujer. Murió por un sistema de salud muy cuestionado, un sistema de emergencias, de gestión de riesgos muy cuestionado. Bueno, el otro caso de el bendito transporte de carga marítimo a Galápagos, que es un tema donde el monopolio que existe en el sistema es el que impide que las cosas mejoren, no hay competencia, y claro, a vista y paciencia e indolencia de las autoridades. Y el tercer caso de algo sucedido en marzo, 25 de marzo del año anterior, que nos trajo 4 muertos por ahogamiento, lamentablemente, personas que venían desde una lancha desde Isabela hasta Santa Cruz y que murieron a menos de media hora de Santa Cruz, luego de pasar toda una tarde dantesca en realidad, donde nadie les auxilió, donde había una lancha sin chaleco salvavidas, donde el capitán había estado ebrio, donde el EQ 911 no reaccionó, donde la Marina no reaccionó, y que arrojó el resultado que te menciono. Bueno, entonces allí tenemos la indolencia como denominador común, y claro, la impunidad de por medio. Es verdad, así es, doctor Milton Castillo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros sabemos que usted es la persona idónea para hablarnos sobre esta falta total de respeto a la vida, porque no es más que eso, las autoridades, un Estado que se despreocupa por la vida, por salvaguardar
a las personas de nuestro país, y no solamente a las personas, sino también a la naturaleza, ¿no? Así que no le encuentro otro modo para llamar a esta falta de respeto. Bueno, le voy a comentar cómo se va a realizar la entrevista. Nosotros vamos a tratar de ser lo más breves posibles, porque son temas que son bastante amplios, y para poder acotarlos, lo que hemos hecho es, vamos a centrarnos en estos tres ejes puntuales y vamos a hacerle las preguntas, por ejemplo, en el tema acerca de la muerte de Jair, las preguntas acerca de eso, el tráfico de iguanas, las preguntas acerca de eso, y finalmente con el tema de la lancha de Angie. Y bueno, me imagino que se deben entrelazar bastante estos temas, pero vamos a tratar de encontrarle la vuelta porque son temas muy amplios. Para ponernos en tono, el auto de un joven se vuelca. ¿Y qué hace la gente en ese momento? Agarra a la persona que está herida y la lleva en un balde de una camioneta hacia un subcentro de salud, que es allí donde él espera durante 9 horas la llegada de un helicóptero para que lo lleve hacia la capital del archipiélago. Es así, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntenos cómo es la atención médica en la región insular, porque esa parte tal vez muchos la desconocemos. La mamá de Yair, doña Erika, refiere que se enteró alrededor de las 8:50 de la mañana del accidente de su hijo, que regresaba de un sector denominado Tomás de Berlanga, que está a unos 15 minutos del centro de la población de Puerto Villamil. Y tuvo un accidente, venía solo, lamentablemente no tenía cinturón de seguridad, y al parecer sale disparado del carro. Entonces, luego una persona que venía atrás, que ve el volcamiento, empiezan a ayudarle, viene personal del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, lo sacan, lo llevan efectivamente en el balde de una camioneta hacia el centro de salud. Llega a las 9 de la mañana. A la mamá no le dejan entrar y empieza a llegar la gente, familia de Yair. La sociedad isabeleña tiene entre 4 o 5 familias muy conocidas que han hecho desde la década de los 50 su vida allá. Entonces se conocen, todos se tratan como una gran familia y llegaron a solidarizarse con la mamá, todos preocupados por la situación de salud de él. Se quejaba mucho Yair, desde dentro del subcentro o centro de salud. Más específicamente es un centro de salud. No se titula subcentro de salud, es un centro de salud. No les dejaron entrar y a los familiares, y se escuchaba hasta afuera los gritos de dolor de Yair. Eso es lo que refieren varias personas que estuvieron entre las 9 hasta las 12 del día aproximadamente, en donde los gritos ya dejaron de oírse. Cuando estaban los gritos de por medio, la directora de este centro de salud, que es una funcionaria encargada que tiene un cargo administrativo de técnica encargada, aun cuando ella dice ser odontóloga, le decía a la familia que ya estaban pidiendo auxilio al sistema de ambulancia aérea. Llegó también al lugar la vicealcaldesa, que ese día estaba como alcaldesa encargada, quien llamó también a la máxima autoridad de la localidad, que en este caso es el intendente de policía, que le supo manifestar que ellos estaban tomando ya cartas en el asunto,
pero que necesitaban que formalmente el sistema se active en virtud de la petición formal que el sistema de salud tenía que dar. Porque entre el helicóptero o la ambulancia aérea y el sistema de salud existe una persona de enlace que, de acuerdo a lo que hemos investigado, es la unidad de atención primaria en salud. El sistema de salud está centralizado en Galápagos, en la Dirección Provincial de Salud, y este centro tiene que pedir autorización de todo lo que se hace a la Dirección Provincial de Salud. Dentro de la Dirección Provincial de Salud está esta unidad de atención primaria en salud, que era la que tenía, entendemos que, llamar al helicóptero. Pero lo cierto es que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día no se sabe por qué no llegó el helicóptero. Lo que se sabe es que empezaron a darle ahí una atención de emergencia. No tenían los insumos adecuados. Inclusive, de acuerdo a una información que hoy fue publicada en el diario El Extra, el alcalde menciona que el oxígeno, no había oxígeno, fueron a ver oxígeno y lo trajeron desde una mecánica. Mira tú, lo precario del tema. Tenemos entendido que en nómina existen 6 médicos allí en ese centro de salud que tienen la obligación, pues, de atender a la gente en lo que sucede. Le ingresaron a Yair dentro de una sala, no es un quirófano, tenía signos vitales, respiraba, como te dije, estaba muy adolorido, los gritos en su momento obedecían, de acuerdo a esta coordinadora odontóloga, a que no le hacía efecto la sedación que le habían hecho. Le trataban de dar un RCP, que es este masaje cardíaco, cuerpo en la camilla donde estaba él, y en turnos le hacían el RCP sentado sobre el vientre de Yair y dándole masajes en el pecho. Y se turnaban para eso. Hasta la señora que tiene cargos administrativos allí, se subió a ayudar a darle los masajes en el pecho. Es decir, se observa que no existió la aplicación de ningún protocolo, ya sea por desconocimiento de los médicos, ya sea por la falta de los insumos médicos adecuados. Entonces, en este ambiente caótico, los médicos lo que procuraban es que no entren personas ajenas al servicio de salud. Pero hubo un momento en donde ya pudo entrar personas que lo que querían era ayudar, y entre esas un momento pudo entrar la mamá. La mamá pudo ver cómo su hijo le salía sangre de la boca, tenía una herida en el pecho, estaba su rostro golpeado, su cara, su cráneo estaba golpeado, y también le salía sangre desde el pecho, porque al parecer tenía una herida en su pecho, en el sector derecho. Es un golpe que no sabemos las implicaciones que tiene, y no sabemos qué fue, porque hasta el momento el centro de salud se niega a darnos la historia clínica de Yair. Te lo digo esto porque personalmente estuve el día domingo en Isabela, fui contratado por la familia para brindar mis servicios profesionales allí, y no nos dieron ninguna información, Berito. Dijeron que todo lo que se debe responder deben hacerlo a través de la dirección provincial que está en otra isla, que es San Cristóbal, la capital, Puerto Vaquerizo Moreno. No nos han dado la epicrisis. Pero eso es algo que es descabellado. ¿Cómo la historia clínica, que es parte de la información de la atención médica,
no se la pueden entregar. Yo no puedo creer, o sea, es un derecho que tenemos los seres humanos de tener una historia clínica. Y a veces me parece hasta descabellado pensar en que, o sea, si existe algún problema legal cuando una persona da un RCP y está mal hecho, porque me imagino que ante todas estas cosas que vienen dándose, va a tener que hacerse una revisión, un peritaje, Bueno, algo. eso es lo que se espera, ¿no? Que la fiscalía pueda tomar cartas en el asunto, porque al momento que fiscalía se enteró de cuando murió en San Cristóbal Jair y se enteró de la muerte, la fiscalía esperaba de inmediato la autopsia, pero no hubo ninguna, no hubo ninguna. Hasta ahora no sabemos si es que el médico a cargo de eso ya presentó la autopsia. Lo cierto es que la autopsia llegará algún momento a otra fiscalía, ya no la de San Cristóbal donde murió, sino a la fiscalía de Isabela, que está a cargo la fiscal de Santa Cruz, porque mira tú, el sistema administrativo judicial de investigación de la fiscalía también tiene muchos problemas, muchos inconvenientes. Tiene solamente una fiscal para todos los delitos que suceden en Santa Cruz e Isabela. Y tienes una sola fiscal para los delitos que suceden en San Cristóbal. Esa fiscal tiene, la fiscal de San Cristóbal tiene solamente 2 personas que le ayudan como secretaría para todo el trabajo que existe. Mira tú, para todo el trabajo que existe. La, la señora fiscal de Santa Cruz también tiene 2 personas que le ayudan para todo el trabajo que ella tiene, ¿no? Entonces podrás entender el ritmo, la velocidad que pueden tener los procesos acá. O sea, se mueven en virtud de la mayor o menor diligencia, insistencia y a veces hasta amistad que puedan tener los abogados con los fiscales para que las cosas se muevan, o con el personal de dentro. Es decir, algo muy precario, inclusive en el sistema de salud, en el sistema judicial. Mira, empezamos conversando sobre un tema de salud, de la muerte de un muchacho, e inevitablemente tenemos que hacer referencia a temas judiciales y a la debilidad institucional de lo judicial también, en este caso de la fiscalía, ¿no? Así mismo es. Milton, te hago otra consulta. Ya que estamos hablando acerca de los procedimientos, de las autoridades, de toda esta metodología que más que ser metódica, me parece que es todo lo contrario. El alcalde de la isla, Alfredo Morocho, manifestó su malestar acerca de esta muerte y añadió que hace 30 años no se ha invertido en el tema de salud. ¿Cómo es eso posible? ¿Usted sabe algo de esto? Este, bueno, me alegra enormemente, me parece que lo que dice el señor alcalde marca una diferencia con la mayoría de exalcaldes que se han tenido. Vale la pena comentarte que Alfredo Morocho es un joven profesional que rompe con una tradición de los últimos 16 años de una alcaldía llevados entre los mismos integrantes de una familia dentro de Isabela, ¿no? Rompe con esa tradición. También aparece esto como algo muy solidario. Me parece que el alcalde, cuando trata del tema de salud, también evidencia la debilidad institucional que el sistema de emergencias tiene en Galápagos, de gestión de riesgos. Mira, en el caso de la lancha Angie, estuvo involucrado, o mejor dicho, tuvo mucha responsabilidad en el tema y negligencia también el anterior alcalde de Santa Cruz, que fue incapaz siquiera
de darle un mensaje público de solidaridad a las víctimas, ¿no? Y hacer un pronunciamiento en ese sentido, ¿ok? Más Claro, bien ahí se puede, trató de hacer las cosas, de que las cosas marchen por los senderos más invisibles posibles, ¿no? Ok, entonces, estas declaraciones del alcalde Morocho me parecen afortunadas. Bien, bien, claro, eh, y ellos son los testigos más directos del olvido de la institucionalidad. Mira, si tú te pones a pensar en lo que pasó Galápagos como tal durante la pandemia, fue brutal, fue brutal. Aun cuando fue la primera provincia vacunada, ¿no? A la final, por más que se nos vacunó, tampoco pudo haber una atención rápida en los temas de COVID cuando la gente se contagiaba. Hubo personas en Isabela que murieron por COVID, murieron por COVID. Unas murieron allá, otras terminaron muriendo en el hospital de acá de San Cristóbal, donde me encuentro ahora, ¿no? En su momento hubo una avioneta que aterrizó misteriosamente en Isabela y que yo en aquel entonces, como defensor del pueblo, solicité a Fiscalía que haga las gestiones para que sea utilizada como una ambulancia aérea. Y a los 4 días de haber hecho ese pedido, la avioneta misteriosamente desapareció del aeropuerto de Isabela. Y hasta la fecha no sabemos qué pasó ni quién se la llevó, ¿no? Y no hay ningún detenido por el tema. Hay unos procesados, unos policías que estaban a cargo de la custodia, pero entiendo están libres. Ese proceso no se sabe cómo está. Entonces, siempre el tema de salud ha estado enlazado, Vero, con los temas de debilidad debilidad de la institucionalidad en otros actores democráticos, institucionales de Isabela. Entonces, el alcalde cuando pide y dice que el sistema de salud en estos últimos 30 años ha sido muy elemental, es porque en Isabela hasta hace poco las mujeres paren sus hijos naturalmente, ¿no? Sin la asistencia médica. La mayoría de isabeleños nacieron así. Pocos son los que tuvieron la oportunidad, las mujeres, de salir a dar a luz en hospitales, ya sea en Santa Cruz o en San Cristóbal o en el Ecuador continental. Entonces, tienes ingentes recursos que Galápagos capta por el turismo y a ninguna autoridad le importa que eso vaya también para mejorar las condiciones de vida de la gente, de los servicios básicos, esenciales, de los derechos más importantes de los galapagueños, como es el de la salud, ¿no? Así que, claro, ya seguirán apareciendo más inconvenientes. Esperamos que el señor alcalde Morocho, por su juventud, por su frescura, por sus conocimientos, pueda ayudar. Pero la gente con el tema de Yair sigue muy indignada, sigue haciendo marchas como se ha visto últimamente y reclamándole a la autoridad del Consejo de Gobierno que ellos no están garantizando bienestar para la vida de los isabeleños. muchas gracias por sus respuestas acerca de este tema. Es lamentable todo lo que está ocurriendo, el círculo de la injusticia. Le voy a llamar así porque ¿qué se puede esperar a través de tantas trabas que ocurren, tantos silencios, tanto misterio? Una, una persona que está necesitando de oxígeno y lo buscan en una mecánica, niegan la historia clínica, que obviamente es un derecho que tenemos las personas de tener acceso, la debilidad institucional, mujeres que paren en condiciones precarias. Y bueno, todo este círculo para poder lograr que una persona sea atendida,
en una situación de emergencia. Vamos a pasar al otro tema, que es el tráfico de iguanas y tortugas. ¿Cómo puede ser que en nuestro país, Ecuador, sea ilegal el tráfico de iguanas, mientras que en Suiza y Uganda se blanqueó el comercio de estos reptiles, siendo que se ha demostrado que son ecuatorianos? Ajá, es una muy buena pregunta, Vero. Es una muy buena pregunta. Y su respuesta es dolorosa. Es decir, para responderte esto hay que reconocer con tristeza que la corrupción es la que campea, la impunidad. Mira, desde el año pasado, junto con un periodista amigo del portal Bitácora Ambiental, nos habíamos dirigido al ministro del Ambiente para informarle cómo se está blanqueando el tráfico de especies en Europa con especies endémicas galapagueñas. Este blanqueo se produce porque tú puedes sacar iguanas jóvenes y luego conseguir papeles para ellas diciendo que esas iguanas fueron sacadas de su hábitat natural antes de la vigencia de un convenio sobre protección de especies cuya abreviatura es CITES, el CITES. El CITES, aprobado en 1975 por el Ecuador, establece 3 niveles de protección a las especies. Niveles de protección que se denominan apéndices. Entonces tú tienes un apéndice 3, que es el de menor protección, donde puedes comercializar especies que no están en riesgo, que no están en peligro de extinción, que no están amenazadas, para temas comerciales y para temas científicos. Tienes un apéndice 2 en donde ya encuentras una restricción mayor. Puedes comercializar, pueden movilizarse las especies, pero solamente para temas científicos y para ciertos aspectos de carácter educativo, ¿no? Y el apéndice 1, en donde las especies están protegidas de tal forma que no pueden ser movidas de su hábitat natural por razones de conservación, ni siquiera por temas de carácter científico pueden ser movidas. ¿Ok? Resulta que la chelonoides, el género chelonoides de las tortugas Galápagos y el género Conolopus subcristatus, que son las iguanas marinas, y las Conolopus martae, que son las iguanas rosadas, exclusivas, únicas en el mundo, de la isla Isabela, alrededor del volcán Wolf, también están en el apéndice 2. Si tú tienes una de estas especies fuera de Galápagos, es porque pudiste sacarlas antes de 1975, en donde empezó a regir el convenio CITES en el Ecuador. Ok. Cuando se descubre criaderos de iguanas en Uganda, en Suiza, en los lugares que tú veo como mujer inteligente, lectora y aplicada que eres, también habrás visto, se descubre que tienen papeles emitidos por el CITES, porque el CITES está en todas partes del mundo, en todos los países donde firmaron este convenio, y se tiene la obligación, pues en virtud del CITES, de llenar formularios y hay permisos para cada una de las especies. O sea, si tú las llevas, las transportas o las tienes en un zoológico o en un criadero, debes tener los permisos. Resulta que
hay permisos para estas iguanas. Con Franklin Vega de Bitácora Ambiental dijimos, señores del ministerio, se están blanqueando estas especies que se encuentran fuera del Ecuador porque no hay la posibilidad de hacer un seguimiento del pie de cría. Todas las personas que conocen de animales, su genética, su reproducción, saben que se puede identificar con sistemas técnicos la familia de cada uno de los animalitos, de dónde provienen, quiénes son sus ancestros y quiénes son los descendientes. Entonces, la idea era que se empiece a desarrollar en el sistema CITES la implementación de los pie de cría en todos los permisos y formularios que se emitan de las especies ecuatorianas, o sea, específicamente de tortugas Galápagos y de... Claro, y tal vez no pensaron en hacer en marcarlos genéticamente, o sea, bueno, a través la del idea es ADN. inclusive ponerles un chip, toda esa tecnología, absolutamente todo, todo. Todo es válido, Y eso, pero no se ha hecho. y no se ha hecho. Y hicimos esa petición al Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, al flamante ex ministro del Ambiente, ahora señor canciller, diciéndole esto. Y nunca tuvimos respuesta. Entonces presentamos una acción de protección con Franklin, yo como abogado, y esa acción de protección nos dio una sentencia que ordenó al Ministerio del Ambiente no que exija los pie de cría, sino que traslade del apéndice CITES B al apéndice CITES a las Conolopus martae y a las chelonoides, al género chelonoides, es decir, a las tortugas Galápagos. Eso se ordenó en octubre del año anterior, Verónica, y hasta la fecha el MATE cumple con esa orden. Hasta la fecha, no lo hace, no lo hace, no lo hace. Bueno, entonces, para nosotros ilustrar, argumentar, fundamentar esta acción de protección y esos pedidos al Ministerio del Ambiente para que proteja las especies que te menciono, le pusimos como ejemplo toda la impunidad que descubrimos en Galápagos se da cuando se pilla a alguien traficando estas especies. Entonces tenemos un historial amplio de traficantes, de bandas de traficantes de especies en Galápagos que terminan siendo un secreto a voces, pero que nadie denuncia. Y que yo, como defensor del pueblo, en su momento me enfrenté en un proceso a estas mafias porque vi que ni siquiera la Fiscalía, ni tampoco el Parque Nacional Galápagos, que es la institución obligada a su protección y cuidado, habían tenido la diligencia, la preocupación necesarias para investigar estas bandas que pueden existir. Así de sencillo. Y claro, eso me generó el odio, la indisposición de estas autoridades. Es más, mira, aquí hay un tema jurídico bien bonito que no se lo está discutiendo porque creo que no conviene a muchos. ¿Quién representa a la naturaleza en juicio para protegerla? Jurídicamente. Cualquier persona puede iniciar una acción en defensa de la naturaleza. Ese es el principio. Pero ya en temas de detalle, para ser inclusive acusador particular, la ley dice que la Defensoría del Pueblo, este es el artículo 38 del Código General de Procesos, puede representar a la naturaleza en juicio. Pero en el caso del tráfico de especies en Galápagos existe un conflicto
entre el Parque Nacional Galápagos y la Defensoría del Pueblo por ese tema. Y yo tuve que vivir eso. Mejor dicho, yo visibilicé ese problema. Porque yo dije dentro del proceso en donde se investigaba a un traficante, a un policía que se le descubrió en el tráfico de 185 tortuguitas que se encontraron dentro de una maleta en el aeropuerto de Baltra. En ese proceso, yo intervine como defensor del pueblo y dije, el Parque Nacional Galápagos no puede defender, representar a las tortugas en este proceso porque tiene un conflicto de intereses. No ha protegido a sus custodios, por lo tanto, ellos no pueden ser tampoco los acusadores particulares, porque encima más, tampoco han sido lo suficientemente diligentes en seguir las investigaciones necesarias en contra de los integrantes de la banda. Pero ¿qué resulta? Que por decir eso dentro del proceso, el director del Parque Nacional Galápagos me calificó de insolente dentro del proceso de las iguanas y de las tortugas. Y el juez, lamentablemente, no aceptó que la Defensoría del Pueblo pueda actuar en ese caso como acusador particular, lamentablemente, ¿no? Y claro, solo se descubrió a un policía y ya se cerró la posibilidad no se cerró, pero en ese caso ya no hubo la posibilidad de seguir investigando a los otros. Gracias a mi intervención, el juez, aun cuando dijo que como acusador particular el defensor del pueblo no podría ir, dijo que se investiguen a las demás personas que pudieron haber sido integrantes de esa banda y que al decir del defensor del pueblo no habían sido investigados claramente por Fiscalía ni por el Parque Nacional. Ese caso está ahí fresquito. Es decir, para todos aquellos amantes de la defensa de los animales, les cuento este dato porque de un momento a otro eso debe o puede volver a salir a la luz, ¿ya? Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Para significarte que en Galápagos el tema de especies es factible porque tú puedes sacarlas, llevarlas al extranjero y en el extranjero conseguir con las mafias del caso, también puedes conseguir los permisos. Y de acuerdo a los investigadores de otro tipo de delitos, como el tráfico de drogas también, del cual Galápagos no es exento, las mismas rutas de los traficantes de drogas tienen para los tráficos de las especies, mi querida Verónica. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Yo había preparado 3 preguntas, pero ya me respondió gran parte de lo que yo tenía planificado preguntar. Ahora, aparecen iguanas con permiso CITES, pero el Ministerio de Ambiente niega haber emitido ningún permiso. Evidentemente algo raro está ocurriendo. O sea, es algo que es descabellado porque se supone que si tiene que emitir un certificado, usted me habla de un certificado que también lo pueden tramitar desde el exterior, ¿verdad? O sea que no fue emitido desde el país de origen, pero se puede emitir ese certificado CITES desde, por ejemplo, desde Uganda y Suiza. ¿Es así? Desde los países donde han firmado la convención. Mira, el sistema CITES tiene una reglamentación que te da formularios estándar para los permisos, ¿ya? Los papeles de los animalitos. Y tienes un sistema informático en donde el país de donde están las especies registra la salida de las especies. Y ese mismo sistema permite que el país que recibe estas especies también emita un certificado de recepción de esas especies. En el caso del Ecuador tenemos 2 iguanas rosadas, exclusivas de Galápagos, exclusivas del volcán Wolf.
que se están vendiendo en Oceanía, que se están vendiendo en Europa a $500,000. En el YouTube está. Y tenemos registrado en Europa el ingreso de las iguanas rosadas. ¿Qué te parece? Pero en el Ecuador no. Eso. Claro, es como que nosotros va a sonar un poco vulgar, pero nosotros los parimos y es como que nuestros hijos se nos escapan y nadie da respuesta acerca, dicen, no, no es tu hijo. Es una No, situación no. bastante que me Pero deja está sin siendo, palabras este caso. Berito, está siendo indulgente al decir el ejemplo de que los hijos se te escapan. No, a tus hijos te los secuestran. Es algo, Te los roban, sí, los es roban así. y se los llevan. Y se los llevan quienes dicen, o sea, a vista y paciencia, de quienes reciben un montón de plata por protegerlos. Ese es el tema. Claro, es la gente que tendría que defender la naturaleza quien está ahí metida en todo este círculo vicioso de corrupción, de tráfico ilegal de nuestras especies. Y no está mal decir que son nuestros hijos, porque son hijos de nuestra patria y nos los Exactamente. están robando, nos los están quitando y es atrás del tráfico de animales. Hay un montón de etapas en donde el animalito sufre entre todo toda esta logística para llevarlos hasta que sale a la venta y después en dónde vivirán o si los compran para matarlos y tenerlos disecados. O sea, es algo que es bastante inhumano el trato que reciben. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, así vamos avanzando, ¿no? Acerca del accidente de la lancha Angie. Cuéntenos, doctor Castillo, ¿cuál fue el horror de la lancha Angie y por qué se habla de una tragedia que pudo evitarse? Eh, la lancha Angie era una lancha que brindaba el servicio de cabotaje. El cabotaje es una modalidad de transporte de carga y pasajeros que se la utiliza normalmente aquí en Galápagos desde hace unos 15 años aproximadamente para transportarse entre islas. Este transporte, al decir de algunos, no tiene connotaciones turísticas. Por lo tanto, el Ministerio de Turismo dice no tener competencia en su actividad, a pesar de que varias de las víctimas que murieron y otras que sobrevivieron compraron ese ticket desde Quito en agencias de viaje como parte del paquete turístico que habían comprado para venir a Galápagos. Mira tú, allí otro tema de debilidad institucional terrible. El Ministerio de Turismo se lava las manos diciendo, esta no es mi responsabilidad. Y lo dijo el ministro de Turismo, ¿no? En una de sus publicaciones, que no desinformemos. Lo dijo también el exalcalde de Santa Cruz, que no se desinforme, que el cabotaje no es una actividad turística. O sea, lo dijeron con el único afán de sacar a la actividad de la responsabilidad que significa que hayan muerto personas en esa lancha. Bien. Entonces, el cabotaje tiene, como te menciono, esta connotación de que, aun cuando brinda servicios turísticos, no está protegido, no está regulado por la autoridad de turismo, pero sí está regulada por las autoridades marítimas. Y en Galápagos, para tener actividades marítimas, tú tienes por lo menos 3 instituciones responsables. El Parque Nacional Galápagos, la Subsecretaría de Puertos y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Entonces, quien se encarga de dar los permisos para que naveguen y zarpen es la Subsecretaría de Puertos. Que depende también
mejor dicho, que trabaja ahí con la capitanía, es decir, con la Armada. La Armada tiene la obligación de verificar el estado de las lanchas, el estado de los motores, que cumpla con las normas técnicas. La lancha Angie se dice que había recibido hace más de 6 meses atrás su última inspección. En los informes técnicos periciales también se dice que esa lancha estuvo durante toda la pandemia fuera del agua y que nunca recibió digamos, un reforzamiento cuando volvió al agua nuevamente, y que a pesar de eso, gente de la Marina le dio el permiso para que opere, ¿ya? Claro, incluso dentro de la lancha Angie tengo entendido que habían 2 marinos ahí parados que según lo que leí, ellos no, como que estaban colados. Sí, vinieron gratis a cambio de que sus compañeros se hagan los de la vista gorda con todos los pasajeros que venían extra en la lancha. Además que, a decir de las versiones de las víctimas, ellos habían estado entre el grupo de personas que habían estado bebiendo con el capitán en la capitanía de puerto la noche anterior y que estaban cruditos y que venían borrachos también. Eso es lo que mencionan los pasajeros. Entonces, también esos 2 marinos vinieron extra decolados, también para que se hagan los de la vista gorda con que no habían chalecos salvavidas. Mira tú. Entonces, cuando sale de Isabela, mejor dicho, cuando salió de Santa Cruz en la mañana a Isabela, a las 7 de la mañana, no tenía chalecos y le dejaron zarpar. Isabela y Zarpa estaba sin chalecos y le dejaron zarpar. Salió más o menos media hora tarde del itinerario normal, que eran las 3 de la tarde. Ya a los 15 minutos de empezar la navegación empezó a fallar uno de los motores. Le pidieron al capitán que regrese, que no siga avanzando, y el capitán hizo caso omiso. Siguieron avanzando. Más adelante se volvieron a tener otro problema con otro motor. Eran 3 motores, se dañaron 2 en el camino. Siguieron avanzando ya solo con un motor. Con un motor. A ese motor le empezó a hacer falta gasolina. Vino otra lancha de nombre New Brittany, administrada por la misma persona que administraba la Angie, para traspasar gasolina de una lancha a la otra. Es una actuación de peligro y riesgo hacer paso de gasolina en alta mar. Ese momento tenían que haberse activado los protocolos de emergencia. Ya te estoy hablando alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando ya empieza a andar solo con un motorcito que termina deteniéndose más o menos ya completamente, y se quedan al garete, como es el término técnico, alrededor de las 6 de la tarde. Desde las 5:30, los pasajeros empezaron a llamar al ECU 911 para que manden ayuda. Pero una ayuda que nunca llegó. A las 5 de la tarde ya tenían que haber llegado a Santa Cruz. Y como no llegaban, tenía la obligación el capitán de puerto de reportar la novedad y salir en búsqueda de los señores. No lo hicieron. Más bien, la explicación que dio el capitán de puerto, que está involucrado en el proceso, es que como ya estaba la lancha New Brittany, ellos consideraron que a través de la New Brittany se podía desplegar las situaciones de auxilio necesarias a favor de los señores de la Angie. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Cuando la lancha New Brittany empieza a trasladar la gasolina,
hace que los pasajeros se trasladen hacia delante de la lancha, empiezan a generar más presión, la gasolina se riega. No era un tema de gasolina el problema, al parecer, sino de daño mecánico en el motor. Y en esta maniobra de paso de gasolina es que empiezan a hundirse. Y el hundimiento empieza alrededor de las 7 de la noche. Alrededor de las 7 de la noche. Empiezan a hundirse. Y recién a esa hora mandan auxilio de otras embarcaciones. Y ninguna de las embarcaciones que sale es pública. Y verás que el Parque Nacional Galápagos tiene lanchas. Y verás que la Armada Nacional a alguien pudo haber pedido. Verás que el alcalde pudo haber pedido a alguien que vayan a salvarles. Verás que la presidenta del Consejo de Gobierno pudo haber llamado a alguien para que manden una lancha, un Zodiac, lo que sea, pero desde el Estado, cumpliendo con la obligación jurídica de proteger y garantizar la vida de la gente. Lo cierto es que esperaron que se empiece a hundir para mandar a alguien. Ya cuando llegaron, la lancha New Brittany había salido con las pocas personas que pudo llevar allí, que fueron como 13, 14 personas que pudieron subir a la lancha. O más, perdón, en ese detalle no puedo ser fiel, retiro el número, puedo haberme equivocado. Lo cierto es que lleva a las personas que pueden de la lancha, llegan a puerto, pero dejan a muchas que no sabían nadar, que no tenían chalecos salvavidas, y las dejan a su suerte. Les dejan abandonadas a su suerte. Las dejan morir. 3 de las 4 muertes en sus autopsias de los fallecidos dice que murieron por ahogamiento. ¿Te puedes imaginar la angustia y desesperación que tuvieron, no? Yo no puedo ni imaginarme. A mí todavía se me estremece todo cuando recuerdo el tema, porque hay videos, los testimonios que me contaron las víctimas. Bueno, y una cuarta persona murió de paro cardíaco. Es decir, pudo más el susto, su corazón se paró antes de ahogarse. Y lo cierto es que los cuerpos ya los encontraron a la mañana siguiente. A pesar de todo esto, siguen diciendo que brindaron auxilio, que aplicaron las normas de rescate y salvamento que tenían que hacer. Y es falso. Eso no es verdad. Procesalmente hablando, las personas ya están, el proceso terminó ya la etapa de instrucción fiscal. Lo que se está esperando es que los jueces señalen día y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Yo fui abogado de varias de las víctimas, he dejado de ser abogado ya por temas de carácter personal que me impedían seguir con esa etapa. Pero vamos a ver para cuándo es que esa audiencia se retoma. Lo cierto es que el país va olvidando. Yo a nombre de las víctimas te agradezco profundamente porque recuerdes estos temas. Y el problema está en que tampoco en este proceso están involucrados todos los responsables, pues Vero. Solamente hay 6. Solamente hay 6 personas. Perdón, están 8 personas procesadas. Los 2 capitanes de la New Brittany y de la Angie y 6 marinos. 2 capitanes de puerto, el de Santa Cruz y el de Isabela, y 4 marineros que estuvieron con ellos en todo este momento. Eso es lo que te puedo contar. Esperemos que la justicia en Galápagos pueda operar con la objetividad del caso, que las víctimas quieran ir hasta las últimas consecuencias con el tema de su investigación
y que el próximo presidente de la República pueda tomar cartas en el asunto, porque estos temas también son de Galápagos, Vero. Esa cantidad de dinero que dicen que va a venir por el canje de deuda por conservación no puede ir exclusivamente a temas que le interesen a ciertas ONGs ambientalistas. Porque los problemas que tiene la sociedad galapagueña también tienen derecho a ser atendidas con esos recursos. Porque a la final no son recursos que nos regalan, Vero. El canje de deuda por conservación es una deuda que tendrá que pagar el país y donde tenemos que pagar el 12% anual por ese dinero. No nos están regalando nada. Nos están pidiendo que conservemos, que la plata esa sirva para la conservación, esos bonos van a ser para conservación, enhorabuena, pero los problemas son más grandes, ¿no? Y necesitamos saber quiénes son aquellos que van a manejar ese dinero. Entonces, el próximo gobierno tiene que preocuparse de lidiar con estas cosas también. Esperemos que las cosas cambien para bien aquí en Galápagos. Es verdad. Y hablando de conservación, yo digo, ¿cómo podemos estar hablando de conservación? Yo sé que es un tema más amplio, pero todo esto habla de un sistema de impunidad que de verdad me deja atónita, me deja sorprendida, porque estamos hablando de debilidad institucional, de manipulación de la ley, de violación a los derechos humanos. ¿Cómo puede ser que las personas estén peregrinando los derechos, peregrinando la protección? Y existe un tremendo olvido y abandono por parte de las instituciones gubernamentales que se tengan que hacer cargo. O sea, el sector privado ante una emergencia es, bueno, de verdad que es algo que se agradece, pero no debería ser así cuando nos están diciendo que es responsabilidad del Estado, porque tenemos un Estado tan grande, tenemos instituciones, ministerios, tenemos parques nacionales, tenemos de todo para decir, bueno, el Estado tiene que protegernos, pero cuando el Estado se tiene que hacer cargo de esas cosas que dice que tendría que hacerse cargo, no están presentes. Entonces, es verdad que no nos queda otra que pedir al nuevo gobernante que se ponga las pilas en estos temas y sobre todo para la ciudadanía galapagueña, porque no puede ser que tengamos una vida totalmente distinta. Obviamente que tenemos nuestras diferencias porque estamos dentro del continente y otros que no están en la parte continental, pero los derechos humanos tienen que ser los mismos para todas las personas que estén dentro o fuera del continente. No tiene por qué estar la sociedad galapagueña peregrinando el acceso a los derechos humanos, el acceso a la protección. El Estado Nacional tiene la obligación de garantizar la protección ciudadana, ya sea de la delincuencia o de todos estos temas que hemos venido hablando, de seguridad en el tema sanitario, en el tema de la protección de las especies, y bueno, en todo esto de seguridad e higiene, que es importantísimo. La verdad es que, te digo, me quedo sin palabras y espero que de verdad el nuevo gobernante, sea cual sea, le dé prioridad a la gente de Galápagos, a la sociedad galapagueña. Yo sé que vos estás allá en Galápagos, que tienes una vida y que nos quedamos cortos con todo lo que se ha charlado acá, porque he visto en tu Twitter muchas novedades, como por ejemplo la impresora en medio de la playa, que también es otro tema que es descabellado y que nos afecta, que afecta al medio ambiente, que afecta también a las especies. Y bueno, como ciudadana no puedo hacer tanto más que un llamado, como medio de comunicación no puedo hacer más que un llamado desesperado para que tomen acción. Pero detrás de todo esto hay grupos de mafias que de verdad
que están detrás, y si las instituciones gubernamentales no están tomando acción, es porque o hay amenazas, o hay platita de por medio, o hay algo que está haciendo que se mantenga ese sistema de corrupción. Así es, mi estimado Milton. Sí. ¿Alguna acotación final antes de despedirnos? Galápagos es un ser vivo y tiene que ser tratado como tal. Las actividades turísticas no pueden ni están siendo satanizadas, no deben ser satanizadas y no satanizamos la actividad turística. Creo que es un negocio muy rentable, pero que a veces se olvida de que gracias a la naturaleza el turismo puede ser rentable. Y debemos dejar de ver a Galápagos como una fuente inagotable de recursos. Y debemos empezar nosotros, y así enseñarles a las nuevas generaciones, a ver a Galápagos como un ser vivo, que merece respeto, que la naturaleza es como si fuera parte de tu familia, que no puedes tratarla mal, que no puedes comercializar a tus hijos, que no puedes ensuciar tu casa, que no puedes romper las paredes de tu casa, que al contrario, a la naturaleza lo que le debemos es gratitud. Empecémosla a ver con gratitud, con la misma gratitud que tú puedes ver al amigo que te ayuda cuando estás en una necesidad, cuando no tienes $1 en el bolsillo y tu amigo te lo presta. Con esa misma gratitud que ves al amigo que te deja escampar debajo de su paraguas o que te permite entrar a su casa a dormir, con la misma gratitud con la que le ves a tu madre cuando te regala un plato de comida, con la misma gratitud con la que cuando paga la pensión de tu escuela o tu universidad, con la misma gratitud con la que ves a un hijo cuando te da una caricia. Con ese nivel de gratitud es que también tenemos que ver a la naturaleza, porque ella nos da todo eso. Es nuestra casa. Ya no estamos en tiempo de atropellarla. Estamos en tiempo más bien de cuidarla, de cuidarla. Insisto, no estoy satanizando los negocios turísticos, pero sí me molesta mucho que aquellos que son los que más dinero ganan son los que menos se preocupan de cuidar a la naturaleza, que es quien les está dando el dinero que ganan, ¿no? Eso, mi querida Vero. Gracias a ti por darte el tiempo de escucharme, de poner estos temas. Hagamos todo lo posible porque este video sea visto por la mayor cantidad de personas. Y Vamos a ponerlo en circulación. Siempre las órdenes. Muchas Una buena gracias, noche. Milton Castillo, por venir acá a La Crónica. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Tienes las puertas abiertas de La Crónica cuando necesites comunicar, informar a la comunidad. Así que, bueno, nos estamos viendo para la próxima. Saludos. Chao, chao. Chao.